Mira, de ahora en adelante esta será tu nueva casa. Lamentablemente, no necesitamos a una persona enferma. De pronto me dijeron eso y, sin darme cuenta, me llevaron en un auto. Cuando reaccioné, ya estaba en la casa de mi tía. Antes de entender qué pasaba, mi padre declaró que no pagaría mis gastos médicos para así poder cubrir los costos del viaje de estudios al extranjero de mi hermana. Sin palabras, me quedé en shock. Pero mi tía me recibió con calidez. Sonia, ¿no quieres convertirte en mi hija?, propuso. Y desde ese día, comencé una nueva vida como hija de mi tía y mi tío. Han pasado 10 años desde entonces. Mi nombre es Sonia. Tengo 2 pares de padres, a unos los considero lo peor, y a los otros los respeto profundamente y los quiero con todo mi corazón. Quizá te preguntes por qué tengo 2 pares de padres. Es porque mi enfermedad complicó los lazos dentro de mi familia. Desde pequeña he tenido convulsiones frecuentes sin explicación, algo que requería atención constante. Aunque los síntomas se controlan un poco con medicamentos, el estrés y el cansancio provocan que las convulsiones sean más probables. Por eso mis padres siempre me dijeron que evitara el ejercicio. Siempre era una simple espectadora en la clase de educación física y no podía jugar libremente con mis amigos. En cambio, mi hermana menor Noel, 4 años más chica que yo, era enérgica y talentosa, y cargaba con todas las expectativas de mis padres. A medida que crecía, se volvió especialmente apasionada por el básquetbol. En la primaria entró a un mini club local muy reconocido y su talento floreció. Más tarde se unió a un famoso club deportivo, mejoró muchísimo y siempre jugaba como titular. Como representante del equipo, lideraba a todos y competía incluso con jugadoras mayores durante los entrenamientos. Me sentía orgullosa al verla, pero también un poco envidiosa. Durante ese tiempo, mis padres comenzaron a marcar una clara diferencia entre cómo trataban a Noel y cómo me trataban a mí. Especialmente en la comida. A Noel le preparaban platillos nutritivos y caseros. A mí, la mayoría de veces, pan simple y sopa instantánea, a veces me daban lo que Noel no se terminaba. También había diferencias en la ropa. Noel usaba ropa moderna y bonita, mientras que yo recibía puras prendas usadas. En cumpleaños, Navidad o ceremonias escolares, Noel era tratada de manera especial mientras que yo era ignorada. Ese trato discriminatorio se volvió parte de mi vida diaria. Hermana, ¿no quieres jugar básquet conmigo?, me preguntaba siempre Noel con alegría, sujetando el balón con ojos brillantes. Perdón, no puedo hacer ejercicio intenso, respondía a regañadientes. Noel miraba al cielo, pensativa, y luego sonreía de repente. Pero al menos podemos pasarnos la pelota, ¿no? Diciendo eso, me extendía el balón. Yo pensé que practicar pases no tendría problema, pero mis padres no estuvieron de acuerdo. Mi madre era especialmente estricta. Cuando estiré la mano para tomar el balón, me empujó bruscamente y gritó: Sonia, nunca sabemos cuándo te puede dar una convulsión, así que no hagas nada. Asustada por su grito, Noel se quedó inmóvil. El balón cayó al suelo y rodó lentamente. Mi madre lo recogió y se lo devolvió a Noel con una sonrisa. Noel, vamos a practicar pases tú y yo, dijo. Me echó una mirada y luego habló amablemente con mi hermana mientras se alejaba con ella. Cuando se fueron, sentí una tristeza y una frustración tan profundas que me puse a llorar sola. Un suceso memorable ocurrió cuando yo estaba en primer año de secundaria y Noel en tercero de primaria. Era un día de primavera. Me había sentido mal desde la mañana y estaba en cama. Como Noel tenía un partido importante, mis padres me dejaron en casa y se fueron al encuentro. Cuando me siento mal es más probable que tenga convulsiones, pensé. Estar enferma y encima sola aumentó mi ansiedad. El estrés se acumuló y, para el mediodía, tuve una convulsión severa.
Sintiendo el peligro, llamé a una ambulancia. Cuando desperté, estaba en una cama del hospital. Justo al abrir los ojos, una enfermera que venía a cambiar mi suero me sonrió. Sonia, ¿estás en el hospital? ¿Me entiendes?, preguntó. Asentí. Miré a mi alrededor cuidadosamente. No había señales de mi familia. Disculpe, ¿ha venido mi familia?, pregunté. Están programados para venir mañana por la mañana. Estarás sola esta noche, respondió. Eso confirmó que mis padres y Noel aún no habían regresado del viaje por el partido. Ni siquiera cuando me llevan en ambulancia se preocupan. No soy parte de la familia, solo soy una carga, pensé. Las lágrimas nublaron mi visión. Me tapé la cabeza con la cobija y lloré en silencio. Luego de aquel incidente y tras las críticas de los vecinos por dejarme sola, mis padres empezaron a dejarme en casa de mi tía, la hermana de mi papá, cada que había torneos. Mi tía y mi tío trabajaban en una empresa de desarrollo de videojuegos y, como no tenían hijos, siempre se alegraban de recibirme. Es divertido tener a Sonia aquí, es como tener una hijita, decía mi tía. A ellos les encantaban los videojuegos y me enseñaban sus favoritos, así que yo esperaba con emoción cada visita. Uno de los juegos más destacados era uno que desarrollaron juntos, ambientado en un mundo ficticio. Era tan atrapante que podía jugarlo durante horas. Siempre me daban la misma comida que ellos comían. La cocina de mi tía era extraordinaria y siempre pedía más. Siempre quise escoger ropa para una niña, decía mientras elegía atuendos para mí, feliz. Ir a casa de mis tíos se volvió mi refugio emocional, el lugar donde por fin me sentía querida. Al final del primer trimestre de mi primer año de secundaria, cuando ya se acercaban las vacaciones de verano, mi padre me llevó a casa de mi tía. El auto iba lleno de maletas y yo estaba emocionada por la idea de... Aquí termina el texto que proporcionaste. Si quieres, puedo continuar la historia, mejorarla, editarla o adaptarla a otro estilo. Pasar las vacaciones de verano allí me hacía muy feliz. Después de llegar y bajar mis cosas, mi padre, de manera inusual, también entró a la casa. Parecía estar de buen humor, pero mi tía tenía una expresión preocupada. Al sentir ese ambiente extraño, empecé a inquietarme. Sin embargo, como mi relación con mi padre no era buena, no podía preguntarle directamente qué estaba pasando. Mientras intentaba descifrar la situación, mi padre abrió los brazos y dijo alegremente: «Mira, de ahora en adelante esta será tu nueva casa. Lamentablemente, no necesitamos a una persona enferma». Me quedé en shock. La voz de mi padre era jovial, aunque mi tía y mis otros familiares estaban furiosos. Pero mis padres no escuchaban. Sus mentes estaban completamente ocupadas con la beca deportiva al extranjero de mi hermana. Para cubrir los gastos del estudio de tu hermana en el extranjero, no pagaremos tus gastos médicos, dijo mi padre. No importaba cuánto intentaran convencerlos mi tía y mi tío, sus palabras no llegaban a mis padres. Si ustedes suspenden el tratamiento de su enfermedad, yo me haré cargo de Sonia, declaró mi tía con firmeza. Mis padres aceptaron esa propuesta con facilidad. Así fue como supe que mis padres me habían dejado ir. Sin palabras, en shock, escuché la voz suave de mi tía. Tu papá dijo que tú también querías irte de casa. Por eso acepté. Pero viendo tu reacción, parece que no te dijeron nada. Todavía hay tiempo para arreglar esto. Debes hablar bien con tus padres y llegar a una conclusión. ¿Sería posible todavía? Tal vez podríamos hablar, pero reparar la relación con mis padres ya era demasiado tarde. Ya no podía verlos como familia. Negué con fuerza mientras veía los ojos de mi tía. Tía, si está bien contigo, quiero quedarme aquí. Te prometo que no seré una carga. Ayudaré en todo lo que pueda en la casa,
por favor déjame quedarme aquí. Me levanté despacio y supliqué. Si me echaban de esa casa, no tenía a dónde ir. Quiero vivir aquí, tía, por favor, pedí con la voz temblorosa. Mi tía y mi tío intercambiaron una mirada confundida. Yo temblaba de miedo, esperando su respuesta. Entonces mi tía acarició suavemente mi cabeza. Sonia, ¿te gustaría convertirte en nuestra hija? Levanté la vista y vi a mis tíos sonriendo cálidamente. Sí, por favor, respondí, mientras lágrimas de alivio caían. Mi tía me abrazó fuerte con lágrimas en los ojos, y mi tío, limpiándose las suyas, nos miró con cariño. Desde ese día, me convertí en hija de mis tíos. Con el tiempo completamos un proceso de adopción especial y legalmente me convertí en su hija. Gracias a eso, pude participar en educación física, jugar con mis amigos y disfrutar la vida. Mi salud también mejoró y casi no me preocupaba por mi enfermedad. Vivía realmente feliz con mis tíos. Después de eso, empecé a competir en juegos de cartas. Aunque existía el riesgo de convulsiones, mis tíos nunca me detuvieron, me apoyaban y me permitían enfocarme en las competencias. Dentro de mí nació un fuerte deseo de algún día poder agradecerles todo. Al entrar a la preparatoria, me uní al club de juegos de cartas. Era una escuela famosa en el mundo competitivo, así que estaba emocionada de crecer allí. En mi segundo año de preparatoria, gané el campeonato nacional, superando a muchas escuelas prestigiosas. Ese día corrí a casa llena de felicidad para contarles. Para entonces, mis convulsiones casi habían desaparecido. Antes de graduarme, un doctor me informó que mi enfermedad estaba completamente curada y que era tan saludable como mi hermana. Tras graduarme, seguí compitiendo. Mis tíos siempre estaban ahí, apoyándome. Cuando hacía un buen papel, celebraban como si ellos hubieran ganado. Con el tiempo empecé a obtener resultados estables. A los 20 ya destacaba. Y ahora, a mis 22 años, soy conocida como una jugadora de élite, reconocida como la reina de los juegos de cartas. Habían pasado casi 10 años desde que mis tíos me adoptaron. Pensé que ya era momento de devolverles algo. Ah, se acerca Navidad. Quiero hacer feliz a mi tía y a mi tío, pensé mientras caminaba a casa bajo el frío aire invernal. Al llegar, noté varios pares de zapatos desconocidos en la entrada. Ya llegué. ¿Hay alguien aquí? Pregunté al entrar. En la sala, una chica de preparatoria estaba sentada en el sofá. Mi tía me recibió. Bienvenida. ¿Quién es ella? Pregunté de inmediato. Pero algo en su rostro me resultaba familiar. Un momento, esa cara. ¿Noel? Sonia. Escuché su voz. Había crecido tanto que no la reconocí al instante, pero aún tenía rasgos de la niña que recordaba. Al decir su nombre, su expresión se quebró y empezó a llorar. Sonia, me recordaste, estoy tan feliz, dijo entre lágrimas. ¿Qué está pasando? Pregunté confundida. Entonces mi tía explicó. Noel se escapó de su casa. ¿Qué? Exclamé sorprendida, volteando a verla. Noel asintió, limpiándose las lágrimas. Me escapé. Sonia, ayúdame, dijo con la voz temblorosa. Entonces comenzó a contar lo que había pasado en casa. Al parecer, que mi padre me echara de la casa fue un shock enorme para ella. Noel les había rogado llorando. Dejaré el básquet, solo dejen que mi hermana regrese a casa. Pero nuestro padre la regañó con dureza. ¿Qué estás diciendo? Todo fue por tu básquet. No hagas las cosas a medias. No acepto que renuncies. Eres la única hija de tu madre. Debes esforzarte para convertirte en una jugadora ejemplar, dijo mi madre con una voz fría.
ignoraron por completo los sentimientos de Noel. Mis padres habían controlado cada aspecto de su vida, obligándola a vivir centrada exclusivamente en el básquet, desde la infancia hasta su último año de preparatoria. Finalmente, durante una sesión de orientación vocacional, Noel reunió el valor para declarar que quería separarse del básquetbol. Nuestros padres se enfurecieron, y mi padre la acusó con una voz aterradora. Oye, ¿tienes idea de cuánto dinero hemos gastado? Tu hermana se sacrificó por ti. No puedes dejarlo hasta que te vuelvas profesional. Acorralada mentalmente, Noel escapó a la casa de mi tía para alejarse de esa situación. No tenía idea de que estabas pasando por algo así, Noel, le dije sin poder encontrar otras palabras. Mientras yo crecí libremente en casa de mi tía y mi tío, mi hermana había sido sacrificada por nuestros padres. Noel, has pasado por tanto, no sabía nada. Lo siento, dije. Pero ella agitó la cabeza rápidamente, sorprendida. No, tú también sufriste mucho por mi culpa y aún así estoy aquí pidiéndote ayuda, lo siento, murmuró mirando hacia abajo. Sus pequeños hombros temblaban. No te preocupes. Me da mucha alegría que hayas venido aquí, respondí con una sonrisa. Mi tía y mi tío asintieron. Exacto. Fue lo mejor que pudiste hacer, escapar de ellos, Noel, dijo mi tía. Relájate. Yo te voy a proteger, hermanita, le aseguré, aunque en el fondo sentía miedo y una enorme resistencia a volver a involucrarme con mis padres. Quiero ayudarla, pero, ¿cómo?, pensé, mientras comenzaba a planearlo. El día para ejecutar el plan sería Navidad, un día frío bajo un cielo que amenazaba con nevar. El regreso a la casa de mis padres. Regresé a casa de mis padres por primera vez en 10 años. Reuní todo mi valor y presioné el timbre. La puerta se abrió de golpe y mis padres me recibieron. Bienvenida, oh. Te estábamos esperando, dijo mi padre. Ambos tenían sonrisas exageradamente brillantes. Seguramente mi tía ya les había avisado que volvería. También debían entender que se trataba de hablar sobre mi hermana. ¿Esperando? ¿De qué hablan? Después de que me echaron, pregunté, confundida por su actitud. Mi madre, con una voz pegajosa, tomó mi mano. Vamos, hace frío, entremos. No, aquí está bien. Estoy ocupada, no puedo quedarme mucho, respondí con frialdad. Sus rostros se ensombrecieron por un momento, pero enseguida volvieron a fingir sonrisas. Entonces comenzaron a hablar de manera exagerada. La reina del mundo de los juegos de cartas, ¿eh? Tu papá está muy orgulloso de ti. Yo también. Has ganado mucho dinero en premios. Lo he estado presumiendo en el vecindario, así que vuelve pronto, dijo mi madre. Me sentí irritada por su comportamiento, pero respondí con calma. ¿Para qué? Pues porque la familia debe estar unida, ¿no? Dijo mi padre. Me quedé horrorizada por esas palabras. ¿Cómo se atreven a decir eso después de abandonarme?, grité internamente. Pero mis padres no parecían notar mi actitud y siguieron intentando endulzarme el oído. Tu mamá limpió tu cuarto cuando supimos que regresarías. Queremos que te relajes aquí. Hasta cambiamos la alfombra de tu cuarto para que puedas practicar en casa a gusto. Pídenos lo que necesites, continuaron. Intentaban ganarse mi favor desesperadamente. En ese momento todo se volvió claro para mí. No estaban hablando de mí, solo querían presumirme a los vecinos. Seguramente habían inventado historias sobre cómo me apoyaron para convertirme en una jugadora de élite y lo presumían por todo el barrio. Enviar a Noel al extranjero también había sido solo una fachada. Los observé con una sonrisa cínica. De verdad, qué patéticos. De hecho,
Estoy pensando en retirarme de las competencias de juegos de cartas en unos años. ¿Qué? Mis padres se quedaron en shock. Mi padre quedó sin palabras. Mi madre abrió los ojos, atónita. El juego competitivo requiere reflejos, concentración y resistencia. No puedo competir con jugadores más jóvenes para siempre. Planeo retirarme después de ganar un poco más de dinero, dije alegremente. Mis padres estaban claramente perturbados. Entonces, ¿qué harás después de retirarte?, preguntó mi padre. Pues, podría estar desempleada un tiempo, respondí con una sonrisa, observando su reacción. Las sonrisas forzadas desaparecieron al instante. Sus rostros se llenaron de enojo. ¿Qué tonterías dices? Estar desempleada. ¿Sabes qué vergüenza sería eso en mi trabajo? No puedo ni imaginarlo, gritó mi padre. Exacto. Así que olvídense de mí. Nunca tuve intención de volver a esta casa, respondí. ¡Qué insolencia!, gritó mi padre. Su voz retumbó en el vecindario, haciendo que mi madre se pusiera nerviosa mirando a todos lados. Primero que nada, vine hoy para hablar sobre Noel. Ella está viviendo sanamente conmigo en la casa de mi tía. ¿Qué dijiste? ¿La secuestraste o qué?, gritó mi padre. Imperdonable, devuélvela a su madre. Frente a mi madre, quien de repente fingía ser la víctima, la miré fijamente y declaré con firmeza. No. No tengo ninguna intención de devolverla. Absolutamente no. Yo voy a cuidar de mi hermana. ¿De qué estás hablando? Voy a llamar a la policía. Mientras ellos se agitaban, yo los observaba con calma y respondí con claridad. Ya expliqué la situación a la policía y también la reporté a Servicios de Protección Infantil. Incluso consulté con un abogado. De hecho, los ofensores aquí son ustedes. ¿Qué dijiste? He estado consultando con varios profesionales para asegurarme de poder seguir apoyando a mi hermana. Considerando la posibilidad de que mis padres me acusaran de secuestro, también investigué las regulaciones legales. Y como Noel ya alcanzó la mayoría de edad a los 18 años, puede decidir legalmente dónde vivir, incluso por encima de los derechos parentales. Noel salió de casa por su propia voluntad para alejarse de las influencias negativas de nuestros padres, así que no enfrenta ningún problema legal al elegir vivir conmigo, su hermana. Con eso presente, los confronté con total confianza. Quedarse con ustedes solo trae infelicidad. Mi hermana y yo no somos herramientas para que presuman por vanidad. De reojo noté que un vecino había salido a ver qué pasaba, quizá porque escuchó el alboroto. Perfecto, aprovecharé esta oportunidad para hacer pública la situación. Todos. Grité lo más fuerte que pude. Estas personas detuvieron mi tratamiento médico solo para mandar a mi hermana a estudiar básquetbol al extranjero. Honestamente, es una situación anormal. Si mis tíos no me hubieran recibido, quizá ni estaría aquí hoy. Oye. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó mi madre, nerviosa. La ignoré y levanté aún más la voz. Forzaron a Noel a convertirse en jugadora de básquet solo por su orgullo, sacrificando toda su infancia. Cállate. Mi padre, rojo de ira, intentó agarrarme del brazo. Pero me zafé de su mano y continué con fiereza. ¿Qué clase de padres dicen que no aceptarán que renuncie hasta que sea profesional? Solo ven a sus hijos como herramientas. Ni yo ni mi hermana vamos a volver jamás. Si intentan interferir, llamaré a la policía. Y para que sepan, ya estoy preparada para demandar. Por eso vine hoy. Los miré con severidad. Ellos fruncieron el rostro, incómodos, sin saber cómo responder. Al voltear,
noté que varios vecinos miraban nuestra intensa discusión familiar desde ventanas y patios, con expresiones de sorpresa y preocupación. Me prometí a mí misma no volver jamás a ese lugar. Con esa determinación en el corazón, me marché con la frente en alto. Con el tiempo, pasaron 8 años. A los 30 años, alcancé un nuevo hito en mi vida y decidí retirarme de las competencias de juegos de cartas. Originalmente pensaba retirarme a los 25, pero prioricé cuidar de mi hermana y puse mis planes en pausa. Debido al entrenamiento extremo que sufrió de niña, Noelle terminó con una lesión en la rodilla. Eso la llevó a fijarse un nuevo objetivo: convertirse en fisioterapeuta. Alguna vez soñó con ser jugadora profesional de básquetbol, pero tuvo que renunciar a ese sueño por su lesión. Después de un año en una escuela preparatoria, Noelle avanzó a una escuela vocacional. Durante ese tiempo supe cuánto había sufrido bajo nuestros padres, y vi por primera vez la cruel realidad cuando vino a pedirme ayuda. Para compensar su pasado, decidí apoyarla con sus estudios. Eventualmente, Noelle se graduó y obtuvo su certificación como fisioterapeuta. Ahora está completamente dedicada a ayudar a atletas. Algún día te voy a recompensar, Sonia, me dice siempre con alegría cada vez que nos vemos, con el rostro lleno de vitalidad.